Hola, buenas noches. Me presento, soy la licenciada Evelyn de los Santos, soy la asesora jurídica dentro de la asignatura de Derecho Penal 2. Hasta donde tengo conocimiento, pues solamente tengo un alumno por ahí en esta asignatura. Sin embargo, creo que siempre es importante poder tener esta comunicación con ustedes para poder checar dudas, comentarios acerca de la asignatura. Bien, primero que nada recuerdo mi correo electrónico, el cual es evsantos@unisan.edu.mx. El día de hoy el objetivo precisamente de esta videoconferencia es poder tratar temas relacionados con la particularidad de nuestra asignatura. En este caso es el de Derecho Penal 2. Entiendo que este ya es el seguimiento que tenemos previo conocimiento del derecho penal. Por lo cual vamos a estudiar diferentes figuras precisamente de esta gran rama del derecho. El derecho penal, en primer punto, hay que recordar que es el conjunto de normas jurídicas que se encargan de estudiar el delito y las penas. Entonces, en este sentido, es importante saber que el derecho penal es uno de los es parte importante del derecho público porque es a través del cual el Estado establece precisamente las condiciones para poder vivir en sociedad y tener conductas adecuadas. Nosotros no podemos transgredir el derecho de otro ciudadano. Nuestros derechos terminan donde empieza el derecho de la otra persona. Entonces, en ese sentido, el derecho penal es muy puntual en decir que conductas son consideradas como delitos. El delito como tal, un concepto, es una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Por qué se considera una conducta? La conducta puede variar. Esta puede consistir en un hacer o en un dejar de hacer, ya sea una acción o una omisión. Así puede ser el delito de acción o de omisión. Algún ejemplo del delito de acción en este caso podría ser el delito de homicidio. Para que podamos configurar el delito de homicidio, es muy clara la ley al describir qué se considera una conducta de homicidio. Generalmente el Código Penal marca que homicidio es la persona que prive de la vida a otra. Entonces, en ese sentido, es importante que podamos establecer que esta se trata de una conducta de acción. Bien, vamos a hablar, por ejemplo, de un tipo penal de omisión. Estos generalmente vienen encaminados al abandono de personas. Pueden ser abandono de personas de dos tipos. El primero, por ejemplo, cuando un padre de familia, teniendo el deber de cuidado de su infante, de su niño, lo deja a su suerte y no le provee de todo aquello lo necesario para poder cubrir sus necesidades básicas. Entonces, ese es un delito de omisión porque está omitiendo aquella calidad de garante que tiene como padre. Asimismo, se tiene conocimiento de que algunas de estas características se dan también en los delitos de omisión al auxilio. Este es cuando, por ejemplo, por alguna conducta que traiga como consecuencia la colisión entre autos, es decir, choques, accidentes, sabiendo que estás dejando grave a la persona, te vas del lugar, es decir, te das a la fuga. Entonces también ahí estás omitiendo el auxilio que te era previsto y que era obligatorio. Entonces, estos son los tipos de delitos que tenemos nosotros que pueden ser de acción o de omisión. Bien, entonces es una conducta típica. ¿Por qué le llamamos típica? Típica proviene precisamente del término tipo. Tipos son todas y cada una de las descripciones que vienen en nuestro Código Penal. Por ejemplo, el de violación se considera aquel delito mediante el cual una persona impone a otra una cópula. La cópula ya sea vía vaginal, oral o anal. Puede ser con el miembro viril o con cualquier otro instrumento o parte del cuerpo humano. Entonces,
Eso es el tipo, es la descripción específica que hace el Código Penal para encuadrar la conducta. Entonces tenemos que el delito es una conducta típica antijurídica. ¿Por qué es antijurídica? Porque es lo que no deberíamos de hacer. Es la conducta que se nos tiene prohibida. Entonces, por eso se considera que es una conducta antijurídica. Y culpable porque, bueno, esto a grandes rasgos ya se podrá decidir una vez que la investigación esté ante el órgano jurisdiccional que corresponda y él tomará la decisión acerca de decir si efectivamente esa conducta que se llevó a cabo es un delito y si la persona señalada como probable responsable es quien llevó a cabo la conducta. Pues bien, en este sentido, el derecho penal siempre ha existido a lo largo de la historia del derecho. Es uno de los primeros, es una de las primeras clasificaciones del derecho que existen, precisamente conocida como el derecho penal del enemigo. Anteriormente se creían tanto en civilizaciones antiguas como en otros países que a mayor castigo, mayor era la justicia. Entonces, generalmente las penas se trataban de humillaciones a la dignidad humana. Estas generalmente eran, digamos, como lo conocemos como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Eran demasiado crueles e inhumanas. No había respeto a los derechos humanos en ningún sentido. Entonces, bajo esa tesitura, el derecho del enemigo, el derecho penal del enemigo era bastante sanguinario. Pues bien, el derecho penal ha ido cambiando conforme se han abierto las necesidades de nuestra sociedad. México estaba en un sistema penal inquisitivo. Inquisitivo porque precisamente deviene de las épocas en las que se creía que la única facultada para poder establecer las sanciones de los delitos era la Iglesia Católica. Entonces, precisamente viene de la era de la Santa Inquisición. Ellos justificaban a través de conductas que decían que eran inapropiadas y que ellos como institución eclesiástica eran los únicos que tenían la facultad para poder imponer las penas. Se basaban generalmente diciendo que ellos cumplían las órdenes de un ser supremo. Entonces, esto es lo que nosotros conocimos como el sistema inquisitivo. Esto viene a cambiar y a revolucionar y a imponer también nuevos paradigmas a través de la reforma que tuvimos en el año 2008, donde se establece que nuestro sistema penal acusatorio cambia y se vuelve un sistema penal acusatorio de corte oral. ¿Qué significa? Que no solamente tenemos un cambio de paradigma en cuanto al sistema entendido como el enfoque que se le va a dar, sino también que ya se supone que en teoría deberían de eliminarse esas dilaciones que traían como consecuencia que todo tenía que ser suscrito de manera, válgase la redundancia, escrita. Entonces, actualmente, a partir del año 2008, los estados de la República, conforme han ido evolucionando precisamente en esta idea y en este sistema, han ido implementando este sistema acusatorio. Surge como gran legislación que nos rige en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales nos sirve para establecer las reglas sobre las cuales se va a llevar a cabo el procedimiento. Este Código Nacional, como su nombre lo indica, es para establecer en todos los estados de la República la misma forma de proceder. Lo que se busca es unificar los criterios y que ya no haya divergencias entre una legislación de una entidad. Esto lo digo porque anteriormente cada estado se regía por su propio código de procedimientos penales. Sin embargo, con este cambio de paradigma del sistema penal acusatorio, se implementa el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, entonces ya entrados en materia y explicado una vez más esta evolución que tenemos en el derecho penal, lo que atañe a nuestra asignatura es analizar los delitos de manera particular. Eso es lo que le corresponde precisamente a esta parte del derecho penal 2.
Analizamos ya los conceptos de las conductas antijurídicas, pero desde cada punto de vista de manera específica. Y ojo, porque aquí va a haber tal vez alguna diferencia entre estados. Cada estado tiene su propio código penal. Lo que se busca actualmente es que a través de una iniciativa que aún no se ha aprobado, es unificar criterios también conforme a la legislación penal, es decir, que existan los delitos, que todos los delitos sean iguales para todos los estados de la República, porque existen estados de la República que ciertas conductas tienen diferentes nombres y que además tienen diferentes penas, pero no solo eso, existen diferentes delitos. Tal vez aquí en el estado de Chiapas, de donde es su servidora, yo tenga previsto un delito, por ejemplo, aquí, no sé si en otros estados de la República exista, está muy penada la conducta del abigeato. El abigeato es cuando una persona roba cabezas de ganado, gallinas, animales de granja, ¿no? Que sirven para la subsistencia de algunas personas. Entonces, lo que se busca es unificar ese criterio, que si por alguna razón cometo la misma conducta en el estado de, ejemplo, Veracruz, sea impuesta la misma pena y no haya diferencias entre un estado y otro. Sin embargo, aún no han llegado a una unificación de criterios, por lo cual cada estado mantiene su propio código penal. Pues bien, como lo decíamos, aquí es importante señalar que los códigos penales están divididos en títulos y capítulos. Los títulos de los códigos penales son lo que rigen en este momento la materia que nosotros estamos tratando, que es Derecho Penal 2. ¿Por qué? Porque en los títulos se establecen cuál es el bien jurídico tutelado por la norma en cada título. Por ejemplo, cuando hablamos de violación, abuso sexual, pederastia, todos estos delitos de carácter sexual, generalmente el título, o al menos en el Código Penal del Estado de Chiapas, se establece y se analiza como aquellos delitos que se cometen contra el libre desarrollo sexual, psicosexual de las personas. Ese es el bien jurídico que está tutelando la norma en ese título en específico. Por ejemplo, los delitos de homicidio, feminicidio, homicidio en grado de tentativa, etcétera, están en el título de delitos contra la vida. Por ejemplo, también tenemos el capítulo de delitos contra la salud, donde se establecen obviamente pues aquellos que atenten precisamente contra la salud. Estamos hablando de cuestiones ya de drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas. Entonces, en esta segunda asignatura de Derecho Penal, lo que se busca es estudiar a los delitos en particular. Y de acuerdo a la señalización de nuestra bitácora que se encuentra contenida en nuestra plataforma, son varios los tipos penales que se deben analizar desde este gran punto de vista. Bueno, en esta situación hablamos precisamente en primer término de delitos contra la vida y la salud. Digo que esto puede variar. En algunos estados solamente el título puede ser delitos contra la vida y aparte el capítulo de delitos contra la salud. Sin embargo, esto puede variar. Pues bien, de acuerdo a los títulos del Código Penal del Estado, se establecen por qué esos delitos son importantes para el Estado, qué es lo que buscan evitar, qué es lo que buscan resguardar, hacer énfasis sobre cuál es el objetivo de los delitos contra la vida y la salud. Nada más denme un segundo. Estoy buscando una información que es importante para hacerlo. Nada más un segundo.
Un segundo nada más, está un poco lento el internet. Lo que quiero es que a través de estos ejemplos sea más fácil poder entender en qué consisten los delitos contra la salud y los delitos contra la vida para poder entenderlos. Solo un segundo. Un segundo. Ok, voy a compartir la pantalla porque quiero que ustedes entiendan cuál es el objetivo de los delitos contra la salud. Bien, esta es una infografía. Esta es delitos contra la salud, ¿no? En este caso dice, ¿qué son los delitos contra la salud? Son un agregado de delitos que se dividen en tres grupos: delitos relacionados con el narcotráfico, delitos relacionados con el peligro de contagio, ¿ok? No se debe de olvidar que un delito es un acto o omisión que sancionan las leyes penales. Era lo que decíamos, ¿no? Una conducta típica, antijurídica y culpable. Los delitos contra la salud forman parte del título séptimo de los delitos contra eh, contra la salud del libro segundo del Código Penal Federal. Entonces, aquí esta infografía nos está dando parte de en qué título se encuentra contenido precisamente el resguardo de este bien jurídico que es la salud, ¿no? Que es bueno, nos indica la infografía que es precisamente en el libro segundo, título séptimo del Código Penal Federal. Entonces, cada tipo de delito en específico tiene un porqué y tiene precisamente un objetivo. Entonces, por eso es importante poder identificar el tipo de delito con el cual estaremos trabajando, ¿no? Para poder entender cuál es el bien jurídico tutelado por la norma de manera específica. Entonces, esa parte es muy importante para nosotros para poder entenderlo. Ok, ahorita me voy a dirigir a buscar los delitos contra la vida, porque estos también son muy específicos en el sentido de saber qué es lo que se tiene que resguardar, qué es lo que busca en este sentido precisamente el Código Penal de cada estado. Les digo, estos pueden variar conforme a la legislación, pero generalmente buscan un mismo objetivo. Recuérdese que el objetivo general del Estado en todos sus aspectos es lograr el bien común de toda la sociedad. Justo aquí está lo que quiero enseñarles para la clasificación de los delitos en particular. Ok. En este caso vamos a hablar también del bien jurídico tutelado por la norma, aquellos que se consideran los delitos que atentan contra la familia y también, como lo habíamos dicho, contra el bien jurídico de la libertad y la seguridad sexual. Dice la Constitución Política en su artículo 4 establece que la mujer y el hombre son iguales ante la ley y protegerán la organización y el desarrollo de la familia. Dentro de este tipo de delitos que atenta contra la familia se encuentra pues obviamente la violencia familiar y especifica qué tipo de violencias pueden darse. También en algunos códigos consideran que es una violencia de género en todas sus modalidades, que estas pueden variar de acuerdo a cada legislación, puede ser económica, sexual, patrimonial, física, psicológica,
de manera cibernética, etcétera, ¿no? El tipo de delitos encontramos el incumplimiento de deberes alimenticios o bien pues aquellos que incumplen precisamente con lo que consideramos en el argot jurídico con la pensión alimenticia. Entonces, estos también están contemplados de delitos contra la familia. Cualquier otro delito que pueda considerarse que afecte a la familia en general. Bien, también hay otros códigos penales que establecen los delitos que atentan contra el bien jurídico de la libertad y la seguridad sexual. Entre ellos se encuentran el abuso sexual, el acoso simple, la violación equiparada, el incesto, el estupro, el lenocinio, el exhibicionismo obsceno, el ultraje a la moral pública. En este sentido van a variar. ¿Por qué? Porque esto depende de cada legislación, como ya se especificó. Para algunos no existe, por ejemplo, ya el delito de ¿cuál iba a comentar? De exhibicionismo obsceno, porque para algunos estados esto no es un delito, sino más bien es una conducta inapropiada, pero no considerada como un delito como tal. Entonces, en algunas legislaciones, dependiendo del estado y del municipio, estos entran dentro del bando de policía y buen gobierno, que es la legislación de orden menor en el municipio, y generalmente solamente se considera como una falta administrativa, pero hay algunos códigos penales que sí lo catalogan como parte de un delito penal. ¿Ok? Aquí también habla, por ejemplo, de los delitos que afectan la libertad personal. Este es otro de los grandes rubros dentro de precisamente el bien jurídico tutelado por la norma. En este sentido, enumera en primer punto el secuestro, en segundo tráfico de menores, en tercero el rapto, el cuarto conductas ilícitas que atenten contra la libertad personal. En algunos códigos, por ejemplo, de manera específica, en el Código Penal del Estado de Chiapas también hablan específicamente de corrupción de menores. Este está en el catálogo y en el capítulo de delitos contra la libertad, contra el libre desarrollo de la personalidad o el libre desarrollo psicosexual. Entonces, y al hablar precisamente de esta corrupción de menores, se encuentran clasificados por la situación de pornografía, pornografía infantil. Aquí en Chiapas también se habla, por ejemplo, del ciberacoso, hablamos de delitos cometidos en medios electrónicos contra menores de edad. Entonces, ese tipo de conductas reciben nombres distintos de acuerdo a cada entidad federativa. Por eso no hay una unificación de criterios. Y el deber ser, desde el punto de vista de su servidora, es que sí debería de haber esa unificación porque precisamente nos evita, uno, como abogados pudiéramos litigar en cualquier estado de la República. Y dos, no habría tanta confusión o tal vez tanta distinción entre las penas, porque pues tampoco es justo que, por ejemplo, en Chiapas el delito de violación sea de 8 a 20 años de edad, perdón, de 8 a 20 años de prisión, y en otro estado tal vez tenga una pena mayor o una pena menor. Entonces, lo que se busca es que sea parejo en todo el estado. ¿Ok? Bien, aquí también menciona otro tipo de clasificaciones de delitos, los delitos que resguardan el bien jurídico del patrimonio. Y aquí, por ejemplo, hablan del delito de robo en sus diferentes variantes. El robo a casa habitación, el robo de vehículos automotores, el robo de autopartes, el robo a transportistas, el robo a transeúntes, el robo con transporte público, el robo en transporte individual. Y obviamente con cada una de las variantes y las agravantes en específico. ¿Por qué? Porque en algunos casos pues también se cataloga como el robo con violencia y se va aumentando la pena de acuerdo a ciertos criterios que establece el Código Penal. Por ejemplo, es un agravante que se ha cometido contra un transeúnte, es un agravante que se lleve a cabo en un lugar
despoblado o desolado, es un agravante que se haga de noche, es un agravante que se utilicen armas de fuego, es un agravante que se utilicen armas blancas. Entonces es diferente cada tipo penal que se establezca en la legislación en cuanto al robo. También habla, por ejemplo, del robo a instituciones bancarias, el robo a negocios, el robo de ganado, que era lo que decíamos, aquí conocido como abigeato, el robo de maquinaria, el robo de mascotas, fraude, abuso de confianza, extorsión, daño a la propiedad, despojo, etcétera. Entonces, eso ya va a depender de qué es lo que nosotros estamos haciendo para poder orientar y saber cuál es más bien precisamente el bien jurídico tutelado por la norma. ¿Ok? Entonces, eso era lo que yo quería que entendieran, la clasificación de los diversos delitos que existen de acuerdo a cada una de las legislaciones que existen en las legislaciones de cada estado. Bien, otro tipo de delitos, me voy a permitir checar precisamente la bitácora de nuestra plataforma, habla de delitos contra el honor. En algunos estados este tipo de delitos ya no existe. Los delitos contra el honor eran aquellos calificados como difamación, injurias, falsedades. Actualmente no existen. Fue reformado en ese sentido en algunos aspectos el Código Penal porque se dieron cuenta que este tipo de delitos era utilizado por la mayoría de las personas con finalidades únicamente de establecer un proceso penal a una persona. A veces solamente lo hacían por venganza, que son las calumnias, por ejemplo, ¿no? Generalmente eran utilizados por periodistas, por, no sé, por una infinidad o sector específico de la población. Entonces, eliminaron y abrogaron este tipo de delitos. Entonces, en algunos códigos penales ya no se prevé como tal. Sin embargo, sí se cambió y se modificó respecto al tipo penal, al menos en el estado de Chiapas, ahora se considera aquel delito llamado de discriminación, ¿no? El delito de discriminación y también delitos contra la moral pública. Entonces cambiaron un poco la tipología de este tipo de delitos, cambiaron la descripción de las conductas y cambian los elementos para poder acreditarlo. Entonces es importante siempre tener en cuenta qué tipo de delitos estamos tratando y qué estamos estudiando para poder hacerlo. Otra gran clasificación de los delitos es los delitos contra la administración pública. Obviamente estos van a variar y van a ser de acuerdo a la legislación que nosotros consultemos. Los delitos contra la administración pública son bastante variados. ¿Por qué? Porque precisamente los funcionarios públicos y las autoridades pueden incurrir en varias conductas de este tipo. Llamemos abuso de autoridad, hablemos cohecho, hablemos de dádivas, ¿no? Una serie de situaciones que estas pueden variar de acuerdo a lo que nosotros estemos viendo y estemos estudiando. Pero sin embargo, es una de las grandes clasificaciones que existen dentro de nuestra legislación y son de las más penadas. ¿Por qué? Porque además al tratarse de funcionarios públicos que básicamente les den no sé cómo decirlo, esa investidura, perdón, a las autoridades, estamos conscientes de las leyes. Entonces, por esa situación es que siempre las penas se agravan, no van a ser iguales a las penas que se le imponen a un ciudadano común y corriente, porque siempre va a haber un agravante cuando se trate de delitos cometidos contra la administración pública por parte de un funcionario público, precisamente. Nada más déjenme buscar información de esta situación que yo quiero que aclaremos para que podamos hablar
de delitos contra la administración pública. Nada más un segundo. Bien. Aquí podemos, ahorita les voy a compartir la pantalla para que podamos precisamente leer juntos este tipo de delitos. Aquí está, solo un segundo. Bien. Aquí está. Estos también pueden hablarse en este caso de delitos contra la administración pública, aquellos que son considerados como peculado. El peculado, pues, pues digamos que es de manera coloquial las dádivas que existen precisamente y que le dan a los servidores públicos cuando se supone que en teoría nuestros servicios son generalmente gratuitos. Entonces, en algunas ocasiones, pues se abusan de esta condición especial solamente para enriquecer el bolsillo. Entonces, por eso es demasiado penado el delito de peculado. Y ahorita les voy a leer precisamente cuál es la tipología de este tipo de delitos. Ujú. Bien, en algunas legislaciones, específicamente en el artículo, algunos artículos del Código Penal establecen que el peculado se sanciona con al funcionario público que se apropia o utiliza para sí o para terceros efectos o caudales del Estado que a razón de su cargo percibe, administra o custodia. La sanción es la pena privativa de la libertad, no menor a 4 años ni mayor a 8 años. Existen algunas agravantes dentro de las cuales se encuentran la sanción que no será menor de 8 ni mayor de 12 años cuando estos efectos o caudales están dirigidos a fines asistenciales o programas de apoyo a la inclusión social. ¿Por qué? Porque precisamente, como les comentaba, en algunos estados, esta punibilidad se establece porque se cree que nosotros por el nombramiento que tenemos específicamente de las autoridades del Estado, deberíamos de cumplir estrictamente con precisamente nuestra, nuestra función, ¿no? Por ejemplo, algunos funcionarios públicos también hacen algo que se llama tráfico de influencias, que significa que el funcionario público es inducido a que use de forma indebida su puesto a cambio de un beneficio económico. Así también el uso de información falsa de manera deliberada, que se presenta documentación falsa o simula la entrega de requisitos para obtener beneficios o ventajas. Y también algo que se llama colusión, cuando una o más personas se ponen de acuerdo para dirigir contrataciones, ¿no? Entonces, este tipo de delitos son los que afectan precisamente a la administración pública y pues obviamente actualmente en lo que nosotros conocemos, bueno, en esta administración pública, lo que se ha instalado es aquello de la ley cero tolerancia, ¿no? Cero tolerancia a la corrupción. Entonces, todavía hoy en día, este tipo de delitos es aún más penado que lo normal, ¿no? Entonces, sí es importante tener cuidado en ese sentido. Bien, también hablamos de los delitos contra el Estado y la seguridad pública y la autoridad.
Delitos contra la salud, que era lo que ya habíamos visto al principio. Delitos fiscales, que son uno de los delitos más comunes y más penados también, sobre todo porque actualmente la administración pública está tratando de tener el control de todos y cada uno de los contribuyentes. Hablamos incluso de personas que en su momento se dedican únicamente al comercio de manera informal. Lo que busca en este caso Hacienda y el SAT es tener el control de las declaraciones patrimoniales. Entonces, este tipo de delitos hoy en día está en boga, por así decirlo, porque precisamente se trata de que todos tengan una firma electrónica que especifique qué movimientos estás haciendo en cuanto a tu recaudación fiscal, a tus impuestos y a la declaración de los mismos. Entonces, pues esto es algo bastante delicado para poder engañar a la administración pública, y pues también hay un gran campo de acción, digamos así, de trabajo en este sentido, porque los contadores son los que llevan pues este tipo de contabilidad para evitar que pues nosotros caigamos en algún delito de esta índole, ¿ok? Nada más un segundo, voy a compartir también pantalla con ustedes para poder entender de qué tipo de delito estamos hablando. Solo un segundo. Uh-huh. Ok, hablamos de los delitos fiscales más frecuentes. Entre ellos se encuentran la omisión de datos al presentar las declaraciones, sistemas contables no autorizados, destrucción de libros sin previa autorización, declarar pérdidas falsas. Son algunos de los delitos fiscales que son más comunes que se cometan en nuestro país. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de llevar nuestra contabilidad y tener pues ahora sí que al corriente todos y cada uno de los pagos que tenemos que hacer al SAT, porque puede haber un gran problema derivado precisamente de este dejar de hacer cuando nos es obligatorio poder declarar de manera puntual. Bueno, en este caso también hablamos de delitos en específico que pues promueven y resguardan cierta comunidad en específico, por ejemplo, aquellos delitos ambientales. La clasificación de los delitos ambientales, el delito más conocido en este sentido es el delito de ecocidio. El ecocidio, pues, es obviamente talar árboles, terminar con la flora y fauna de algún lugar, o incluso, pues, administrar de forma indebida en cuanto a recursos naturales aquello que es considerado una reserva ecológica, ¿no? Entonces, en este sentido, el bien jurídico tutelado por la norma, nosotros tenemos derecho a un ambiente sano, ¿no? Hablamos de un ambiente sano, que haya agua, que haya la garantización de vida silvestre. Entonces, son este tipo de delitos ambientales que resguardan este derecho a un ambiente sano, ¿ok? También hablamos, por ejemplo, de delitos financieros, de delitos militares. Los delitos militares, en este caso, generalmente también se habla de la clasificación de los delitos que se encuentran en la ley marcial. Los delitos militares dependerán del momento en el que se estén llevando a cabo dichos delitos. Cuando la persona ostente un cargo, precisamente dentro de la milicia, cuando una persona, ya sea que esté en ejercicio de sus funciones o bien que esté descansando. Entonces, esto dependerá de la circunstancia como la cual se tratará este tipo de delitos. También hablamos, por ejemplo, de los delitos más comunes conocidos como delitos electorales. Los delitos electorales lo que resguardan es el bien jurídico precisamente tutelado
como el derecho al ejercicio del voto. Es decir, que nadie puede coartarte la libertad de votar, ni tampoco nadie te puede obligar a votar por algún candidato. Entonces, en eso se basa precisamente los delitos electorales, en cubrir esa libertad de hablar de qué tipo de delitos electorales tenemos nosotros previstos, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos hablar de intentar votar con una credencial que no sea la correcta, es decir, pues falsedad de identificaciones, de recoger credenciales para votar, de intentar votar más de una vez en una elección, de que haya ciertas particularidades al momento de emitir el voto, ¿no? Compra y venta de votos, condicionar el acceso de un servidor público a un programa social, desviar de recursos públicos, obstaculizar el desarrollo de la elección, presionar a los electores dentro o fuera de la casilla para votar por algún partido en específico, organizar el traslado del electorado a las casillas, inferir en la instalación o cierre de las casillas, orientar o sugerir dentro de las empresas el voto, es decir, que te obliguen a votar por una persona en específico, utilizar un culto religioso para inducir el sentido del voto, votar o intentar votar con una credencial ajena. Esos son algunos de los delitos electorales más comunes, ¿no? Entonces, lo que se busca, obviamente, es evitar que este tipo de delitos se lleve a cabo, y lo que trata de resguardar es el derecho de libre ejercicio al voto sin que haya coacción de ningún tipo o haya una repercusión contra nosotros los votantes. En este caso, pues existe un organismo especializado que aborda este tipo de delitos, que es la Fiscalía Especializada para la Detención de Delitos Electorales, la comúnmente llamada FEPADE, ¿no? Y que pues están en boga precisamente durante el periodo de votaciones, donde ellos observan que esto no se lleve a cabo. Y pues finalmente hablamos de que en algunos códigos establece una clasificación específica respecto a los delitos laborales. Estos generalmente van encaminados a resguardar fórmulas específicas. Por ejemplo, hablamos de la Coca-Cola, de la Pepsi, de productos muy reconocidos, de marcas muy reconocidas. Todos los trabajadores de ciertas empresas tienen la obligación de guardar el secreto precisamente de la forma de su producto. Entonces, cuando nosotros no cumplimos con esta cláusula al momento de contrato laboral, estamos incurriendo precisamente en delitos laborales. Cuando, por ejemplo, se sustraen herramientas del centro de trabajo, también estamos incurriendo en delitos laborales, en delito de robo. Entonces, esto va a depender de la conducta que nosotros estemos haciendo. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que incluye nuestra asignatura. Estudia a los delitos en lo particular, las sanciones, qué tipo de bien jurídico está tutelando la norma, ¿no? El derecho penal es bastante amplio, ¿no? Es imposible poder terminar de analizar todos y cada uno de los delitos en una sesión. Sin embargo, traté de resumir los más importantes y que se pueda entender que lo que busca el Estado al final de cuentas es que nosotros los particulares nos encontremos seguros en cuanto al resguardo de nuestros derechos y también nos encontremos seguros de que existe una sanción y una pena para aquellas personas que omitan, pues, a resguardar precisamente esos derechos que nos corresponden como ciudadanos. Entonces, en ese sentido, es importante tener claro qué es lo que busca esta asignatura. También me gustaría recordar que nuestra asignatura tiene 4 semanas, por lo cual esta fenece el 22 de mayo del 2022
y su servidora siempre les pide que vayamos avanzando en cuanto a las actividades, las autoevaluaciones y todo en la plataforma para que nosotros podamos tener una calificación adecuada y pues no estemos corriendo al momento de cerrarse la plataforma. Su servidora está en constante retroalimentación con ustedes. Si hay alguna duda, sugerencia acerca de la asignatura, estamos intercambiando mensajes o bien pues a través de la plataforma o el correo electrónico de su servidora. Me gustaría agregar también que dentro de esta asignatura lo que se busca es establecer la teoría del delito. La teoría del delito va a depender de acuerdo a la doctrina que nosotros consultemos. Hay doctrinas que consideran que el delito debe de analizarse desde un punto de vista finalista, es decir, analizar el delito de acuerdo a la repercusión que éste trae, ¿no? Privar de la vida, coartar el libre desarrollo de la personalidad de la persona, deshacerlo de una parte de su patrimonio, causarle un detrimento económico, etcétera, ¿no? También existe una escuela que es llamada la escuela funcionalista, que también establece el delito de acuerdo a las funciones que se hagan dentro del delito. Hablamos también de una teoría del delito que llamamos iter criminis. El iter criminis son los pasos a seguir antes de exteriorizar la conducta. Para hablar del delito tenemos que entender que existen dos momentos. El primero es aquel donde el sujeto activo o probable responsable tiene en la mente maquinando la conducta que va a llevar a cabo. Nosotros a esta parte, a esta conducta, a este proceso mental, le llamamos iter criminis. Y el iter criminis, al final de cuentas, logra su éxito o su finalidad una vez que se exterioriza la conducta. El Código Penal, los delitos no sancionan conductas que se quedan en la psique de la persona, sino los resultados que trae al momento de exteriorizarlos. Entonces, en base a eso es que va a depender la escuela desde la que se analice precisamente el delito. Y es parte, como lo comento, precisamente de esta derecho penal 2. También es importante hablar, por ejemplo, de que los delitos van a dividirse de acuerdo a su ámbito de validez, a su ámbito de temporalidad y a su ámbito de espacio. ¿Por qué? Porque los delitos pueden variar. Los delitos, por ejemplo, de acuerdo a su espacio en el cual se lleven a cabo, pueden ser delitos federales o delitos comunes. Delitos federales son aquellos que están previstos dentro del Código Penal Federal y que precisamente esta conducta se adecua. Y también los delitos del orden común, que son aquellos que están establecidos en los códigos penales de cada entidad. Los delitos de acuerdo a su ámbito de validez, pues estos dependerán de la época en la cual se llevó a cabo el delito. Nunca se encuentra totalmente prohibido por la Constitución y por el Código Penal como uno de los principios primordiales a través del principio pro persona, que nunca se va a utilizar una ley retroactiva para modificar o agravar la situación de una persona. Es decir, si yo como sujeto activo realizo una conducta en este año 2022, pero en el año 2023 resulta que hay una modificación a ese delito y la pena se agrava en el 2023, nunca se me va a aplicar una ley que sea contraria a mi derecho. Es decir, si a mí me están señalando una penalidad de 22 años en este año 2022, nunca se me va a hacer efectiva, retroactiva la ley para poder perjudicarme y que yo pase más años en la cárcel. Entonces, este es uno de los grandes principios dentro del derecho penal, ¿no? De acuerdo a su ámbito territorial, a su ámbito espacial, a su ámbito de validez y a su ámbito temporal. Entonces, siempre es importante saber la clasificación de los delitos. En este caso, también podemos hablar de la clasificación de los autores. Depende también de cada código penal.
Existen códigos penales que utilizan los términos de autor material, autor intelectual, partícipe, copartícipe, coautor, instigador. Entonces, esto va a definir, en definitiva, la calidad que se le esté adjudicando a la persona probable responsable. ¿Por qué? Porque incluso las penas se pueden agravar o pueden disminuir de acuerdo a la calidad que se le esté atribuyendo. Por ejemplo, el autor intelectual es aquel que tiene previsto el delito, pero que no lo lleva a cabo, sino que pide la intervención de otras personas para poder llevarlo a cabo y finalizar el delito. Por ejemplo, también podemos hablar de el autor material. El autor material es aquel que lleva a cabo la conducta, es decir, es aquel que dispara, es aquel que viola, es aquel que roba, pero que lo hace de manera directa. Entonces, esto es un autor material. Hablamos también de coautoría. La coautoría es cuando un conjunto de personas realiza un delito, pero cada coautor va a tener un grado de participación. Por ejemplo, no es lo mismo la persona que le da el arma a otra persona, la otra persona dispara. Son diferentes las penalidades porque uno no accionó el arma. Sí se la dio, pero no accionó el arma. Entonces, esto va a hacer que varíe la pena de acuerdo a la calidad de autor que se me dé. Hablamos también del instigador. El instigador generalmente, por ejemplo, hablamos del instigador al suicidio. El instigador al suicidio es aquel que se aprovecha de la circunstancia de vulnerabilidad de una persona. Si tú sabes, por ejemplo, que una persona está en depresión y tú le facilitas una pastilla y le dices, si la tomas te vas a quedar dormido durante mucho tiempo, pero tú sabes que lo va a privar de la vida. Eso es instigación al suicidio y también está penado. También, por ejemplo, hablamos de la instigación al suicidio cuando tú le das un arma a una persona que te dijo, me quiero morir. Entonces, tú ya sabes la intención del sujeto y aún así le diste el elemento, le diste el arma, le diste este factor que detonó en un suicidio. Entonces, el instigador también está totalmente penado. Entonces, es necesario que nosotros tengamos clara esta parte del derecho penal para poder hacer la clasificación adecuada y en su momento, pues, pedir la penalidad que corresponda de acuerdo a nuestra clasificación del derecho penal. ¿Ok? Entonces, en resumen, el derecho penal es la parte específica y particular de los códigos penales donde hablamos de las particularidades de las conductas, las sanciones y la forma en la cual el Ministerio Público tendrá que acreditar el grado de participación, el tipo de delito que estemos hablando, ya sea de acción, de omisión, un delito instantáneo, o un delito permanente. El delito instantáneo es aquel que se agota en el momento mismo en el que se lleva a cabo la conducta. Es decir, no transcurre el tiempo, sino que cuando tú disparas y privas de la vida a la persona, en ese mismo instante se está cometiendo el delito. A diferencia, por ejemplo, del delito de pensión alimenticia, donde en el incumplimiento la persona va permaneciendo, va haciendo el daño de manera permanente, es decir, no se termina, sino que este va en el transcurso del tiempo. Entonces estamos hablando de un delito continuado. Así también nosotros podemos hablar de un delito doloso o un delito culposo. El delito doloso significa que la persona sabe lo que hace y aún así quiere hacerlo, es decir, está consciente de que esa conducta que está llevando a cabo está mal y que va a tener una consecuencia y sin embargo no hace nada por evitarlo, sino que por el contrario lo hace. Hablamos también de un delito culposo. El delito culposo significa que en algunas situaciones la persona prevé el posible desenlace, pero sin embargo no omite realizar la conducta. Generalmente esto nosotros podemos hablar de las personas que manejan en estado de ebriedad. Confía en que tal vez no va a privar de la vida a nadie, pero resulta que sale de una fiesta en estado etílico y tiene un accidente y priva de la vida a otra. Es decir, él no tenía la intención de causar el daño, pero sin embargo previó la probable conducta y no lo evitó. Entonces, esto también es considerado un delito culposo.
En México los delitos dolosos están castigados con mayor pena que los delitos culposos. Por eso a veces no nos explicamos cuando dicen, por ejemplo, que hubo un accidente y que murieron 10 personas y que el conductor sale libre. ¿Por qué? Porque es un delito culposo, no era algo que él hubiera premeditado, sino fue por obra de un accidente. Y sobre todo, pues cuando están asegurados los vehículos es cuando hay menor problema, porque pues precisamente el seguro se hace cargo de resarcir el daño. Y por último, me gustaría agregar también que con esta reforma, nuestro sistema penal acusatorio, el delito tiene que prever precisamente el respeto a los derechos humanos y a la dignidad humana de los probables responsables. Nunca los castigos van a ser con humillaciones, con vejaciones, con todos aquellos actos que atentan contra la dignidad humana. En teoría eso no debería de suceder, sino por el contrario, estos deberían estar debidamente resguardados y esto traería también como consecuencia algo positivo en el proceso, es decir, que no hubieran reposiciones del proceso. ¿Por qué? Porque en algunas situaciones por violación a derechos humanos, por ejemplo, que fotografiaron a la persona y que exhibieron su rostro en las noticias, pues eso está atentando contra su debido proceso. Entonces, como está atentando contra su debido proceso, esta persona se puede amparar. Y si efectivamente es como lo relata él, entonces, pues, el proceso se nos viene abajo y empezamos desde cero. Entonces, esto genera dilación en la justicia y se supone que nosotros tenemos derecho y acceso a una justicia pronta y expedita. Por ejemplo, también otra de las violaciones a los derechos humanos más comunes de las personas privadas de la libertad son los golpes propinados por funcionarios públicos o policías, que es lo más común. Entonces, ellos interponen quejas precisamente por esta violación a los derechos humanos, porque bien que mal, pues como están privados de la libertad, ellos tienen el respeto a sus estrictos derechos humanos, tal como lo prevé el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todos somos iguales ante la ley, todos gozamos de los derechos humanos y las prerrogativas que se encuentran instaladas en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nadie está por encima de nadie, somos iguales ante la ley, de acuerdo al artículo 4 constitucional. Entonces, como operadores de este sistema penal acusatorio, estamos obligados a la observancia de los derechos humanos, estamos obligados a la observación del debido proceso y en todo momento, pues, tenemos que cumplir con esta parte. Entonces, esta fue la videoconferencia de nuestra asignatura. Resumida, obviamente, porque es bastante amplia, es bastante extensa. Yo lo que pido es que en la medida de lo posible podamos checar y verificar nuestro código penal de acuerdo al estado en el cual nos encontremos y veamos cuáles son los títulos y los capítulos de cada código penal y poder saber qué tipo de delitos prevé nuestro código penal para entender cuál es el bien jurídico tutelado por la norma. Entonces, de mi parte sería todo. Quedo a su entera disposición y estamos en comunicación a través de la retroalimentación de la plataforma. Hasta luego, que tengan buenas noches.